Cierra sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Eterno, te damos gracias, Señor, porque has permitido que lleguemos a este tiempo del mensaje. Ruego, mi Señor, mi Dios, que impartas tu mensaje a través de mi voz. Impártalo, Señor, mi Dios, a través de mi corazón. Ruego, mi Señor, permitas que mis hermanos reciban sabiduría, reciban inteligencia, reciban, Señor mi Dios, tu consejo a través de este mensaje que se dio a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis, Señor mi Dios. Te ruego, Señor mi Dios, que a través de este mensaje y a través de esta revelación aún podamos comprender, Señor mi Dios, cuánto nos amas, cuánto nos quieres bendecir, cuánto somos tus hijos. Te pido, Señor mi Dios, que venga tu luz, limpia los aires, limpia los pensamientos de tus hijos, para que puedan comprender bien el mensaje, Señor mi Dios, y puedan desear aún más saber de ti. Toda la gloria, toda la honra, todo el reino es tuyo, Señor mi Dios. Amén y amén. Hermanos, Dios me lo bendiga. Gracias por continuar en sintonía, hermanos. Acabamos de escuchar, hermanos, la alabanza de Maranata. Y que pudimos seguir escuchándolo, hermanos, lo invito para que después, hermanos, de este mensaje podamos seguir escuchando más alabanzas. ¿Le parece, hermanos? Si buscamos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y deseo, hermanos, que lo busque. Vamos a proyectarlo en pantalla. Solo quiero cambiar el fondo. Ok, estamos mejor, así como antes. Hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29 dice: Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versículo siguiente, el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarera, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto es palabra de Dios. Querido hermano y hermana en Cristo, personas que nos sintonizan a través de la red de Facebook y YouTube, hermanos, les agradezco su sintonía. Inviertan su tiempo en este momento. Comparta el mensaje, denle like, hermanos, suscríbase al canal y haga, hermanos, todo lo posible para escuchar este mensaje, hermanos, que traerá una frecuencia diferente a su corazón, partiendo, hermanos, de todo lo que hemos escuchado de la iglesia de Tiatira. Amén. Querido hermano, en estos mensajes, hermanos, pasados de la iglesia de Tiatira, expliqué significados generales de la palabra que el Señor le dio a esta iglesia. Justamente, hermanos, hoy
me gustaría analizar un significado espiritual con usted. Esta es la palabra, hermanos, para despertar a aquellos que distorsionan la verdad y adoran ídolos a pesar de que profesan creer en Dios y servir al Señor. Sepa, hermanos, que no vamos a tratar de juzgar o criticar ninguna religión específica. Estoy tratando de explicar el significado espiritual contenido en esta palabra y espero, hermanos, que usted pueda discernirlo bien por la verdad. Primero, hermanos, como vimos en el versículo 19, el Señor dice, ya me quedé abajo, yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermanos, generalmente se explica que el Señor parece que aquí que alaba a la iglesia de Tiatira. Pero lo dije, hermanos, en el mensaje de hace 2 días, o sea, el mensaje del martes, tuvo que ser el verdadero significado de este versículo. Y no es, hermanos, alabanza. Escucha bien, no es una alabanza. Cuando el Señor dice, conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y pues, realmente la perseverancia, hermanos. Y dice que las obras de antes son más que las primeras. Quiere decir, hermanos, que las obras que esta iglesia hacía, las exteriores, eran mayores que las primeras. Entonces, hermanos, esto no es realmente un elogio. En realidad, hermanos, es una palabra de amonestación para que se den cuenta de si sus actos exteriores han sido verdaderamente genuinos o no. Exteriormente, hermanos, habían estado haciendo muchas obras de bondad, como la caridad, y hermanos, la hacían mucho más grande. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el propósito de lo que ellos estaban haciendo, la iglesia? Hermanos, aquí el Señor no está diciendo que había una buena obra en sí, pero el Señor quiere decir, hermanos, que se miren a sí mismos para ver si el propósito es o no mostrar su bondad y causar una buena impresión. Vamos a leer, hermanos, Santiago capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y verán, hermanos, aún profundicemos más lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Santiago capítulo 2. ¿Qué se me perdió? Aquí estamos. Santiago capítulo 2, versículo del 15 al 17. Anoten, hermanos, y busquen su Biblia. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿sí?, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Y dice, hermanos, después, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, el problema aquí es, hermanos, que esta evidencia de las cosas que fueron no se puede revisar o verificar, y sin que estos hechos sean verdaderos. Como esto está escrito, hermanos, también en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, dice algo parecido a lo que acabamos de leer. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y dice aquí en el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero, hermanos, por mucho que realicen las obras del Señor, y muestren las obras de amor, fe, servicio y perseverancia, si algo es verdadero desde el fondo de sus corazones, entonces no es la veracidad que el Señor quiere. Por ejemplo, cuando usted da alivio,
Si lo hace para su propia satisfacción, con una mente jactanciosa diciendo, hicimos buenas obras dando alivio de esta manera a estas personas. Realmente lo que hacemos es bueno. Hermanos, esto es amor y esto es fe. Entonces, no se mira delante de los ojos de Dios correctamente. Hay una diferencia, hermanos, entre su amor y esta fe que está correspondiendo al momento que usted está actuando. Ya que Él revisa su corazón, si hay jactancia, hermanos, será diferente. Si hace estas obras para dar una buena imagen de sí mismo o dar una buena impresión a los demás, entonces puede convertirse, hermanos, en una palabra que usted conoce como hipocresía. Tales actos, hermanos, hipócritas, eventualmente harán que su fe sea vacía. Lo que Dios Padre, hermanos, quiere en esto es que la santidad sea del corazón. Las obras de amor, hermanos, fe, servicio y perseverancia con veracidad de un corazón tan santo. La fe sin veracidad y la santidad de corazón se convertirán poco a poco en fe formal y resultará en la creación de varios, hermanos, tradiciones de ancianos. Dificultará la vida de los creyentes. Se observa la historia del cristianismo. A medida que pasó el tiempo, la fe pura de la iglesia primitiva se formalizó por los hombres y finalmente también se deterioró. Podrán ver, hermanos, cómo ahora, hermanos, pastores son enseñados a través, hermanos, de una liturgia. Y son enseñados, hermanos, a través de estudios similar a los mismos del mundo. En el siglo XVI surgió una reforma religiosa para volver a la Biblia, por parte de aquellos que buscaban la verdadera voluntad de Dios. Querido hermano y hermana en Cristo, no trato de juzgar o criticar a cierto grupo de personas, pero hay muchas personas que están atrapadas por las doctrinas defectuosas que otros inventaron y llevan una vida de falsos creyentes. Aunque profesan que creen en Dios y que aceptaron a Jesucristo, viven de acuerdo con las palabras de la Biblia. Incluso toleran las creencias o costumbres indígenas bajo el pretexto de que esa misma religiosidad que están practicando es cultural. Entonces, hermanos, permiten, hermanos, que personas, hermanos, así como en mi país, esas mismas costumbres que vinieron de España, adoren a sus antepasados. Bueno, no estoy diciendo, hermanos, que rendir tributo a las acciones de los antepasados y estar agradecidos por lo que lograron esté mal. Pero cuando los ritos sacrificiales se toleran por razones de obligación moral o se justifican por un sentido del deber moral, eventualmente conducirá a oponerse a la verdad, o sea, a la palabra de Dios, como vimos, hermanos, en el tema de Halloween. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20, dice lo siguiente. Vamos a Primera de Corintios capítulo, hermanos, 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero de vosotros hagáis partícipes con los demonios. A pesar, hermanos, de todo esto, tolerar tales cosas aunque profesen servir al único Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador. En la Escritura verán que hay esta mujer Jezabel, que se dice profetiza. Y esto mismo, hermanos, parecería que está sucediendo en la iglesia de hoy en día. Hermanos, ¿se vuelven partícipes con los demonios? ¿Cómo nos podemos volver partícipes con los demonios estando en una iglesia? Estamos haciendo, hermanos, actos, situaciones que practican en otras iglesias creyendo que en nuestra iglesia también debe de practicarse. Vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Sí, yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y en el versículo 20, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que sea esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Hermanos, Jezabel, asimismo, es como una situación, hermanos, que se está dando en la actualidad, como decimos. Hay supuestos profetas alrededor del mundo, hermanos. Esos profetas tratan o tientan a la gente con falsedades. La gente cae en esa falsedad junto con estos profetas. Ellos, hermanos, no se opusieron intencionalmente a la voluntad de Dios, pero como no conocían bien la verdad, finalmente desobedecieron. La iglesia de Tiatira, hermanos, necesitaba buscar la voluntad de Dios y se opusieron a él. Servir y adorar a la Virgen María, que consiguió a Jesús por obra del Espíritu Santo, es un caso modelo de la situación de no entender bien la verdad. Por supuesto, hermanos, no dicen que adoran a la Virgen María como un ídolo. Insisten en que simplemente le muestran su mayor respeto porque ella dio a luz al Salvador, al Señor Jesús. Pero el hecho, hermanos, es que eventualmente llevan a aquellos que no pueden discernir claramente la verdad porque no conocen la verdad a inclinarse y orar frente a una mera criatura, una mera estatua. Entonces, ¿qué dice la verdad sobre ellos en esta situación? Busquemos, hermanos, la respuesta directamente de lo que dijo el Señor Jesús. Amén. Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y en el 27, después dijo el discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Cuando Jesús le dijo a la Virgen María: Tu hijo, señaló a su discípulo Juan, que estaba parado cerca. Y Jesús lo llamó tu hijo. Jesús no se llamó a sí mismo hijo. Jesús también llamó a la Virgen María, hermanos, mujer, no la llamó madre. ¿Creen, hermanos, que nuestro Señor Jesús llamó a la Virgen María mujer porque no le tenía respeto? No hay registro, hermanos, en la Biblia de que Jesús alguna vez llamó a la Virgen María madre. En el capítulo 2 de Juan, cuando Jesús convirtió el agua en vino, le dijo a la Virgen María: Mujer, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Llamó a la Virgen María mujer. El hecho de que la Biblia llame a la Virgen María madre no es desde la perspectiva de Jesús, sino desde la perspectiva de los discípulos del Señor que escribieron la Biblia. Está claro, hermanos, que la Virgen María nunca se convertirá en la madre de Jesús. Jesucristo es uno con Dios Padre y uno con Dios Trinidad. Y no puede haber madre para Dios el Creador. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios dice: Yo soy el que soy. Nadie dio a luz a Dios, nadie creó a Dios. La eternidad en eternidad. Dios es: Yo soy el que soy. Por lo tanto, Jesús, que es originalmente uno con Dios Padre, no puede llamar a Virgen María una mera criatura madre. Hablando carnalmente, la Virgen María no puede convertirse en madre de Jesús, hermanos. Cuando se concibe un bebé, se une un espermatozoide del padre y un óvulo de la madre. Pero en el caso de Jesús, aunque la Virgen María lo dio a luz, no fue concebido a través de un óvulo de la Virgen María, hermanos. Jesús solo tomó prestado su vientre. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, que es uno solo con Dios Padre. Por ejemplo, hermanos, gracias a una tecnología científica altamente desarrollada, un bebé puede ser concebido y nacer en un tubo de ensayo, literalmente. Pero el tubo de ensayo, hermanos, no puede llamar el padre del bebé. Los padres del bebé serán los proveedores del esperma y del óvulo. Asimismo, es un hecho, hermanos, que Jesús nació por el uso del vientre de la Virgen María. Pero Jesús, hermanos, que es uno con Dios Padre, el Hijo de Dios, no puede convertirse en hijo de la Virgen María. Por lo tanto, naturalmente no es correcto que Jesús llame a la Virgen María madre. La Biblia, que es la verdad misma, registra con precisión todas estas cosas para que la gente pueda entender claramente este hecho.
Y Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolo ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás y no los servirás. Excepto, hermanos, Dios, que es yo soy el que soy. No debemos hacer un ídolo de ninguna criatura o semejanza de ninguna criatura y asimismo servirles. Dios quiere, hermanos, que sus hijos sirvan y adoren solo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si considera esta verdad, debe de regresar después de darse cuenta de que, debido al marco defectuoso que las personas formaron a partir de sus propios pensamientos, esos pensamientos y creencias eventualmente resultarán en desobedecer la voluntad de Dios y quebrantar los mandamientos de Dios. Si no lo hace, no habrá otra manera, hermanos, que alejarse gradualmente de la palabra de Dios y eventualmente alejarse de la gracia de Dios en la cual se encuentra y será acusado por Satanás. Puede decir que no creía que adoraba a ídolos, pero es porque no sabía la verdad y aún así desobedeció la palabra de Dios y sirvió a los ídolos. Si continúa manteniéndose en contra de la verdad, no podrá recibir la gracia de Dios ni la ayuda del Espíritu Santo, sino que caerá bajo la acusación de Satanás. Es por eso que Dios preparó una manera de hacer que las personas se den cuenta de la voluntad de Dios a través de las obras ardientes del Espíritu Santo en los últimos días. Y esto fue para darles a esas personas la oportunidad de recibir la gracia. Los que aman a Dios y tratan de buscar la verdad en su bondad se darán cuenta de lo que estaba mal en ellos y cuál es la verdad cuando escuchen la palabra de la verdad y vean las evidencias que las acompañan. Pero si todavía no se arrepienten y se vuelven atrás, hermanos, el severo juicio de Dios vendrá sobre ellos, tal como lo dice el Señor: lo arrojaré en un lecho de sufrimiento. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, expliqué, hermanos, brevemente el hecho de servir y adorar indebidamente a la Virgen María. Pero en muchas áreas diferentes de la vida hay muchos ejemplos que están en contra de la verdad. Por ejemplo, hermanos, beber, fumar en sí mismo dicen que no es malo, pero cuando considera los muchos pecados que resultan de ellos, claramente puede darse cuenta de lo que debe de hacer con respecto a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe vivir una vida creyente, embriagado con el Espíritu Santo, pero cuando está borracho por el alcohol y comete pecado, si todavía dice que ama a Dios, ¿es realmente cierto acaso? Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era una señal de que el muro de pecado entre Dios y nosotros se había derrumbado. Fuimos salvados por la sangre preciosa del Señor y nos convertimos en hijos de Dios que pueden llamar a Dios Padre. A pesar de este hecho, si decimos que todavía creemos que tenemos que confesar nuestro pecado a otra persona para ser perdonados, tal como en los días antes de que Jesús tomara la cruz, cuando no podíamos ir directamente a Dios como pecadores, entonces, ¿cómo el Señor se sentirá al respecto? Después de que Jesús tomó la cruz, ¿hubo algún apóstol o discípulo de Jesús que enseñó que tenemos que confesar nuestros pecados a los demás para ser perdonados? Además, incluso si alguien dice, tu pecado es perdonado, Dios no lo va a reconocer. Alguien puede dar oración intercesora por nosotros, pero es solo Dios quien escucha tal oración y nos perdona. Entonces, podrás preguntar, hermanos, ¿qué significa que el Señor le diga a sus discípulos después de su resurrección? A quien perdonéis los pecados, sus pecados les serán perdonados. Si se los retuviereis, les serán retenidos. Hermanos, esto lo dice Juan capítulo 20, versículo 23. Veámoslo. Váyase conmigo a la Biblia, Juan 20, 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hermanos, por supuesto podemos ver en la Biblia que Pedro, el discípulo de Jesús, maldijo a Ananías y a Zafira, que intentaron engañar al Espíritu Santo, y sus almas los abandonaron. Pero esta palabra, hermanos, no se aplica a cualquiera. Debe ser el que se vuelve uno con Dios y el Señor, y es amado por Dios y es garantizado por Dios. Pero aún así, hermanos, no significa que el pecado será perdonado incondicionalmente cuando usted ora. Así como está escrito que la oración eficaz de un justo puede mucho, la oración de un hombre amado y garantizado por Dios
puede atraer la misericordia y la compasión de Dios. Pero aún así, la clave para el perdón de los pecados depende de la persona, hermanos, que pecó. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aunque cometa pecado, hermanos, solo cuando se arrepiente completamente del pecado y se vuelve atrás y camina en la luz, podrá ser perdonado por la sangre preciosa de Jesucristo. Hermanos, si todavía camina en la oscuridad, sin arrepentirse y dar marcha atrás, entonces no importa cuánto ore por usted, un hombre de Dios amado y garantizado, Dios no lo perdonará. Eso es porque va en contra de la ley de la justicia. Si puede ser perdonado así, hermanos, las personas vivirán sus vidas como les plazca, cometiendo pecados, y luego vendrán ante un hombre de Dios y le pedirán que ore por ellos. Cuando sean perdonados, simplemente regresarán al mundo nuevamente y cometerán pecados, hermanos, una tras otra vez. ¿Cómo puede estar dentro de la ley de la justicia y del verdadero cultivo humano esto? Hermanos, incluso si un hombre que es amado y garantizado por Dios da la oración de intercesión por usted, usted mismo debe de arrepentirse por completo y volver a su primer amor. Entonces, aunque su pecado sea demasiado grave para ser perdonado, aunque no pueda ser perdonado por su propia oración, Dios verá al hombre que ama y garantiza y tendrá misericordia de usted. Debe de entender claramente que la oración intercesora, hermanos, de un hombre confirmado por Dios es completamente diferente a que le confiese su pecado a alguien y luego ore a Dios en su nombre para que Dios le perdone. Querido hermano y hermana en Cristo, algunas personas no conocen bien la verdad y pueden seguir la enseñanza equivocada. Seguramente, hermanos, desobedecerán la voluntad de Dios en sus obras y siguiendo falsas enseñanzas, hermanos. Pero como no lo hicieron intencionalmente, y aunque sabían que estaba desobedeciendo la voluntad de Dios y que era un acto de su corazón malvado, Dios todavía, hermanos, trata de entenderlos. Por eso el Señor dice, hermanos, en el versículo 24 de hoy, a la iglesia de Teatira. Vámonos al versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Perdón, estoy aumentando el aire. Hermanos, los demás que están en Teatira, que no retienen esta doctrina, que no conocen las profundidades de Satanás, quiere decir que Dios es el Dios de justicia, hermanos, que paga conforme a las obras de cada uno. Si usted se arrepiente y se vuelve atrás, aunque hayan caído en malas obras por no haber conocido las cosas profundas de Satanás o no entender, hermanos, lo que está viviendo, Dios no les puede imponer ninguna carga. Pero habrá retribución para aquellos que cometieron pecados después de conocer las cosas profundas de Satanás, o aquellos que entregaron sus corazones a Satanás, incluso si se arrepienten por completo y se vuelven atrás. Podemos ver, hermanos, que incluso si aquellos que adoraban fuertemente a los ídolos vienen al Señor Jesús, eso no significa que todo su pasado está resuelto. Según la justicia, lo que hicieron en el pasado va a traer retribución. ¿Escucha bien? Retribución. Revise su vida. Si usted viene del catolicismo, si usted viene de adoración a los ídolos, si usted viene de entregar su vida a Satanás, va a tener muchas retribuciones y muchos problemas para poder seguir el evangelio. Pero, hermano, el amor de Dios Padre quiere darle lo mejor a usted después de haberlo hecho perfecto a usted. El caso, hermanos, en la Escritura es que aunque profesaron que creían en Dios y aceptaron al Señor como su Salvador, cometieron pecados porque aún no conocían la verdad. Por lo tanto, a diferencia del caso de adorar fuertemente a los ídolos o cometer pecado, sabiendo que es pecado, cuando se arrepienten de su pecado y se vuelven, Dios perdonará su pecado pasado y no les preguntará al respecto. Pero el Señor le insta que se aferren a la fe que tienen
hasta que Él venga. Es correr, hermanos, adelante sin cambiar para no perder la oportunidad de la salvación que adquirieron en la gracia del Señor. Solo cuando lo hagan se les dará finalmente la gracia de la salvación, hermanos. Así que para llevar al menos a un alma más a la salvación, Dios los despierta por la verdad, les enseña por la verdad y ama ansiosamente a los que van por mal camino. Además, hermanos, si son los que profesan creer en Dios y aceptaron al Señor como su Salvador, pero cayeron en el camino de la destrucción a causa de la tentación de Satanás, Dios se inquieta más y trata de extenderles el camino de la salvación. Por eso, hermanos, son necesarias las obras ardientes del Espíritu Santo, y para manifestarles tales obras, Dios tuvo que preparar todas las cosas. Comenzando con la siguiente, hermanos, mensaje, vamos a mirar a la iglesia en Sardis que escuchó del Señor. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Querido hermano, cuando nace un bebé, crece a medida que pasa el tiempo. El crecimiento espiritual es lo mismo, hermanos. Debe seguir creciendo continuamente, no se puede detener. Pero ese crecimiento espiritual, hermanos, no solo significa las obras externas. Dígame amén. Por supuesto, hermanos, cuando más crece la fe, mayor deben de ser las obras. Pero el crecimiento espiritual, hermanos, que verdaderamente quiere Dios Padre, es la santificación del corazón. No importa cuán fiel sean sus obras de servicio, hermanos. Si no hay santificación de su corazón en el crecimiento espiritual, entonces no puede ser una vida de verdadero creyente. Así como un bebé debe de crecer física y mentalmente, el crecimiento espiritual debe de ir acompañado del crecimiento de las obras externas de la fe. Si no, habrá congestión espiritual, es decir, hermanos, como un embotellamiento. Voy a colocar esta botella. Usted, hermanos, quiere meter aquí y pone un gran tubo de agua. Y realmente está tirando el agua, pero aquí no puede ingresar porque el tubo es más grande. El agua se desparramará por los lados. Es como un cuello de botella o estancamiento, incluso se puede rebalsar. En la fe, hermanos, se van a producir varios problemas. Las enfermedades, los problemas en el hogar, otras dificultades son, por supuesto, debido a la barrera del pecado entre Dios y usted en general. Pero hay casos que es debido a la congestión espiritual. Job también permaneció en la fe de las obras externas, pero su fe no creció. Su crecimiento espiritual estaba atado, hermanos. Luego Dios le permitió pasar por pruebas para que pudiera entrar en la fe espiritual. Por lo tanto, espero, hermano, que usted también lo entienda bien. Debe de estar libre no solo de las barreras del pecado ante Dios, sino también de la congestión espiritual. Espero que siga creciendo y viviendo una vida de creyente abundantemente. Y oro, hermanos, para que vuestra fe crezca rápidamente hasta llegar al Espíritu y el Espíritu completo. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: que lo quiero poner rápido, no puedo, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo, yo ruego para que pueda crecer en su corazón y ser uno con el Señor. Dios me lo bendiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza, y después de la alabanza, hermanos, vamos con la oración. Ya vamos tarde para la oración. Dios me lo bendiga.
me hizo enamorarme más, quemó los otros amores, quemó los otros amores, el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más, quemó los otros amores, quemó los otros amores, el fuego de tus ojos, el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más, quemó los otros amores, quemó los otros amores, el fuego de tus ojos, el fuego de
quemar de amor. Queremos quemar de amor por tu presencia. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. El fuego del primer amor. Quemó los otros amores. Fuego consumidor. Y quemó los otros amores. Libera tu fuego en este lugar. Quemó los otros amores. Quemó los otros amores. El fuego del primer amor. Quemó los otros amores. Santidad, santidad, santidad. Los otros amores. Santidad, santidad. Los otros amores. Y quemó los otros amores. Quemó los otros amores. Todavía tengo hambre. Todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Yo quiero quemar. Todavía tengo hambre de ti. Todavía tengo leña de ti. Yo quiero quemar. Y todavía tengo hambre. No sé, hermanos, si en este momento me están escuchando, pero esperamos que sí. Vamos a iniciar la oración, por lo cual le pido, hermano, que cierre sus ojos. Aún no se restablece, pero vamos a pedir que cierre sus ojos.